Buenos días con todas las personas que nos están siguiendo. Ujú. Mi nombre es Lisa Villasís, soy asesora legal de la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos INRED. Y pues justamente estamos a unas horas de la audiencia de formulación de cargos en contra del señor Johnny Quiñones, en el caso respectivo al caso de Freddy Teish, a la muerte de Freddy Teish, ¿no? Y en ese sentido, como para dar un poquito de antecedentes, es importante señalar que la muerte de Freddy Teish tuvo lugar el 7 de noviembre del 2013 en un contexto de control minero en el que acompañó también alrededor de 25, 28 miembros militares, ¿no? Entonces, comenzó el control minero en un sector llamado Campana Ensa, en donde ya empezaron a decomisar estas dragas. Una de esas dragas pertenecía a Johnny Quiñones y frente a esta situación lo que hace Johnny es cruzar al otro lado y pues utilizar su escopeta con fulminante para disparar al aire y pues sí también alertar a la gente de la población. Tomemos en cuenta que Johnny Quiñones formaba parte en aquel entonces de la comunidad Shuar, puesto que estaba en matrimonio con una mujer de la comunidad, ¿no? Entonces es algo muy común el uso de escopetas y todo en el tema de cacería. Sin embargo, los militares hasta ese punto habían continuaron su recorrido de control minero y entendemos que hubo en algún momento la situación en esta investigación no es muy clara porque conocemos que hubo un enfrentamiento entre los militares y personas desconocidas, pero llegaron a Isla Tutus, en donde estaba Freddy Taish, defensor de derechos de la naturaleza, junto con su familia pescando, y fue en este sector en donde Freddy, intentando sacar a los niños del agua, estaban ahí también pescando, jugando, bañándose, llega a esta isla Tutus los militares y según testimonios recabados de la investigación, se identifica que uno de los militares dispara directamente al rostro de Freddy Taish, lo que le causa la muerte. De acuerdo. A ver, queremos entender lo que sucederá en las próximas horas. Hay una reactivación de la investigación a este testigo clave de lo sucedido hace ya varios años, pero sobre él también pesa acusaciones. Que podamos justo como desarrollar primero eso. Hay una persona que estuvo presente en la muerte del líder del pueblo indígena, defensor de la naturaleza, Freddy Taish, que en algún momento es acusado de generar una acción para que se efectúe o suceda la muerte de Freddy Taish. Ahí yo me pierdo, porque también están involucrados personas de las Fuerzas Armadas. ¿Qué ha pasado para que lleguemos a este punto y que la persona conocida como Freddy Q sea acusado de lo que sucedió en aquella época? Claro, como para esclarecer un poco estas dudas, Johnny Quiñones, él estaba, como te comentaba, ejerciendo la minería, una minería artesanal que realizan comúnmente las comunidades, ¿no? Sin embargo, ya en el momento de continuar el recorrido de Arcom y de los militares, lo que hace Johnny es tomar y le llevan hasta cierto punto a Johnny, hasta un puerto Narváez, si no me equivoco. Entonces es en este punto en donde Johnny se baja de esta lancha y empieza el recorrido a pie hasta Isla Tutus, intentando alcanzar a los militares para rogarles que le devuelvan su draga, y es este mecanismo para hacer la minería. Entonces es en este punto en donde él escucha disparos, se acerca a este espacio y ve con su arma de calibre 9 milímetros dispara directamente en el rostro de John. Entonces es este discurso por parte del Estado en aquel entonces en el que hablaban de terroristas colombianos, afroecuatorianos, entonces desde ahí también se escucha un discurso bastante discriminatorio y también criminalizante en cuanto a las personas que viven en esta comunidad, ¿no? Señalando que fue una persona narcotraficante y que fue justamente intentando validar de alguna manera el uso desproporcionado de la fuerza por parte de los militares, porque conocemos que hubo un enfrentamiento, conocemos que hubo la muerte de un defensor de la naturaleza y en ese sentido lo que hace el Estado ecuatoriano a través de este discurso es vincular directamente a Johnny Quiñones, que fue la única persona de quien tenían el nombre por el decomiso de la draga,
y empiezan a formular, bueno, y ahorita justamente en la parte de la formulación de cargos, ¿no? Pero él es el principal investigado y bajo un tipo penal como terrorismo con causa de muerte. Entonces, es de este punto en el que empiezan a vincularle a Johnny Quiñones. Sin embargo, nosotros tenemos muchos cuestionamientos en cuanto al tema del desarrollo de la investigación. El mismo hecho de que nos hayan realizado diligencias tan importantes e indispensables como la reconstrucción de los hechos, que Fiscalía haya solicitado valoraciones psicológicas, peritajes de uso progresivo de la fuerza para direccionado a los militares, y los militares nunca acudieron a estas pericias, y además de eso solicitaron el archivo de la causa. Entonces hay muchos elementos que nos dan a entender que el objetivo del Estado era desvirtuar la atención o la responsabilidad del aparataje militar y pues buscar un chivo expiatorio, que en este caso sería Johnny Quiñones. Es importante también considerar que toda esta reactivación del caso no nace de lo que sostiene el fiscal, que han surgido nuevos elementos de convicción y nuevos elementos que direccionan la responsabilidad de Johnny Quiñones, sino que a lectura de Fundación INRED, este caso se reactiva a partir, primero por la instauración de la comunicación individual ante el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, es decir, nosotros como peticionarios, como patrocinadores de la familia del señor Freddy Taish, dirigimos una petición a Naciones Unidas para que conozca la causa. Y asimismo, con el acompañamiento de la Alianza, pues impulsamos también el caso en este informe de defensores que salió el año pasado. Entonces, creemos que es un burdo intento del Estado de poder desviar la atención de lo sucedido y pues investigar a fondo quiénes fueron los verdaderos responsables de la muerte de Freddy Taish. Ahora, ¿por qué este caso toma relevancia? Yo sé que todo el seguimiento para búsqueda de verdad y justicia de toda persona que lamentablemente ha fallecido es importante, pero ¿por qué este caso toma relevancia en el contexto también de las operaciones o de la política de extracción, en este caso minera? Porque se encuentran varios actores vinculados, ¿no es cierto? Está, si bien las Fuerzas Armadas con los operativos de control, del llamado justo control de la minería ilegal, que en algunos casos es minería artesanal. Ahí hay algunos debates también de las actividades que realiza cada comunidad. Se encuentra el ARCOM desde este rol de la regulación y el control de este tipo de actividades, y las personas que viven en las comunidades. ¿Por qué tomó relevancia la muerte de Freddy Taish en estos años? Y como tú decías, hay pedidos elevados a organismos internacionales como las Naciones Unidas. Tu audio. Sí, sí, tu audio. Ahí estamos. Sí, estamos. Justamente como venía diciendo, creo que este caso visibiliza en toda la problemática que tenemos actualmente de una falta de protección a los defensores y defensoras de derechos humanos, de derechos de la naturaleza, porque justamente el hecho de poner el cuerpo en la lucha también trae consigo diferentes consecuencias negativas, ya sean amenazas, ya sean intentos, constantes criminalización a través de procesos penales, o incluso, y creemos que lo más grave, el tema de los asesinatos, de las ejecuciones extrajudiciales. Aquí también tenemos, por ejemplo, el caso de José Tendetza, un defensor de derechos de la naturaleza que también fue asesinado, y que también identificamos que no hubo que no existe una adecuada debida diligencia en cuanto a las investigaciones. Por ejemplo, en el caso de Freddy Taish, trayendo de nuevo a colación este caso, estamos hablando de una investigación que durante 8 años no se había activado, y que incluso hay como diligencias súper pequeñitas o que se han activado en los últimos años. Entonces ahí es cuando nosotros empezamos a cuestionarnos, y pues de dónde nacen estos nuevos elementos de convicción, de dónde nace si no ha habido una investigación a fondo frente a esta situación. Nosotros tenemos como derecho al debido proceso, derecho a la protección judicial, a una tutela judicial efectiva. Sin embargo, observamos que el aparataje judicial, el aparataje de investigativo que nos lleva la Fiscalía, no ha
no ha impulsado las investigaciones a fondo para poder dar como resultado una judicialización y en ese sentido también una posterior reparación integral hacia las familias. Estamos hablando de que, por ejemplo, en el caso de Freddy Taish, dejó en la orfandad a 2 niños, uno de sus hijos estaba recién nacida y actualmente no hay ni siquiera una reparación ni a manera simbólica ni nada parecido. Entonces estamos hablando de daños, afectaciones individuales a la familia, incluso a la misma comunidad. El hecho de la muerte de un defensor en el contexto de control, en el contexto minero, en el contexto de defensa de derechos, de impulso de diferentes acciones de hecho en contra de la minería, en contra de todas estas actividades, sí dan un mensaje claro de cuál es la posición de indefensión en la cual están actualmente los defensores y defensoras de derechos de la naturaleza. Sí, ahora, con este relato nos vamos ya más a la parte estructural y de los aprendizajes, si se puede hablar de aprendizajes que han tenido en el seguimiento de estos casos. Tú nombrabas otro de ellos, José Tendetza, y se me veía inmediatamente a la mente otro caso u otra historia que está todavía inconclusa, la muerte de Bosco Huizuma, también profesor de nacionalidad indígena en la Amazonía ecuatoriana, uno de los primeros conflictos que se dan en el primer periodo del gobierno del expresidente Rafael Correa. De estos aprendizajes o de estas exigencias más bien que tienen sobre el mejoramiento de las investigaciones, los procesos judiciales, que tienen que ver con la protesta social, defensores y defensoras de derechos humanos y de la naturaleza, que tiene que mejorar en el sistema judicial, en la fiscalía, en las investigaciones, porque son casos emblemáticos para los pueblos, para las comunidades que no han tenido resolución y que hay algunos otros casos cuando hablamos de materia de seguimiento judicial, temas de corrupción, hay denuncias, hay gran apertura de los medios de comunicación para hablar de estos casos, ¿no es cierto? Se investigan y se sentencia, se tienen de alguna manera resultados. Pero cuando se habla de derechos humanos, pues nanay, o sea, continúa como en la incertidumbre. ¿Cuáles son esos aprendizajes o esas exigencias que ustedes han tenido en el seguimiento de estos casos? Yo creo que una de las principales exigencias respecto al tema de protección a los defensores y defensoras de derechos humanos es el desarrollo de una política pública, el desarrollo de normativas que vayan dirigidas justamente a esta protección y que incluyan estos estándares internacionales, porque ya la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ya Naciones Unidas ha pronunciado sobre la importancia de la existencia de un aparataje normativo que pueda de alguna manera y defensores de derechos humanos. Sin embargo, ya hay una responsabilidad por parte de nuestro organismo legislativo el desarrollo de la misma en cuanto a políticas direccionadas de este sentido. Por ejemplo, yo te cuento el caso de una compañera defensora de derechos humanos en contra también de la minería, pues a partir de su lucha por los derechos humanos y derechos de la naturaleza, ella ha sido víctima de un sinnúmero de amenazas, un sinnúmero de mensajes, incluso violatorios a su vida y cosas parecidas, y aún así nosotros pusimos este caso en conocimiento, digamos, de la Secretaría de Derechos Humanos y nos daban también unas posiciones, unas respuestas muy superficiales, que no hay un programa específico de protección a los defensores y defensoras de derechos humanos, de derechos de la naturaleza, y eso es ponernos en indefensión incluso a los que defendemos a los defensores, ¿no? Entonces estamos hablando de todo una inobservancia por parte del Estado ecuatoriano, es no poner, como dices, un hincapié, un énfasis en buscar soluciones para este tipo de situación y más bien inobservar. Y sobre todo es justamente lo que sucede cuando existe todo un Estado que inobserva, que violenta, que hace oídos sordos al clamor de los defensores, porque también cuando hablamos, por ejemplo, del tema de ejecuciones extrajudiciales, ¿qué pasó con la muerte del compañero
defensor en Durazno, de apellido Durazno. Fue justamente este caso que fue algo como súper fuerte el año pasado y que dio paso a que las organizaciones de derechos humanos nos sentamos a identificar qué pasa actualmente en el contexto de defensores y decir, bueno, primero levantemos un informe de defensores, un informe diagnóstico para saber qué es lo que está pasando en el Ecuador en cuanto a defensores y defensores de derechos humanos. Ahí, por ejemplo, identificamos diferentes maneras de deslegitimar la labor de los defensores a través de... Perdimos conexión unos segundos. Estamos conversando con la abogada Luisa Vidasís desde parte del equipo jurídico de el INRED, la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos. Se encuentran ahí en Gualaquiza, en el sur del país. El seguimiento a este caso, las investigaciones sobre la muerte de Freddy Taish hace ya más de 8 años. Esta muerte de uno de los líderes sociales también, recordábamos otros nombres, José Tendetza, también en esta zona. Perdíamos esta última parte, Luisa. Yo quisiera cerrar, ustedes que se encuentran en Gualaquiza y que han visitado, están con los familiares, las familiares de Freddy Taish, ¿cómo está la situación en las comunidades? Porque, a ver, esto sucedió, hay una investigación, pero el ingreso y todo el trabajo que realizan las empresas mineras, de minería a gran escala me refiero, continúa. Es una zona en donde hay una tensión, no quiero hablar de un conflicto permanente, pero sí hay un nivel de tensión y de negociación entre la presencia de estas empresas y la vida cotidiana de las personas en las comunidades en esta zona en el sur del país. ¿Cómo tú encuentras, cómo has visto que se encuentran la situación ahí? Como tú bien dices, existe esta tensión entre los intereses de las comunidades, los derechos de las comunidades a vivir, a tener, por ejemplo, su derecho a un medio ambiente sano, derecho a la naturaleza, derecho a la vida, y estas tensiones de los sectores estratégicos, ¿no? Como la minería. Nosotros identificamos justamente por parte de la familia de Freddy Taish, de su esposa Susana Ancuas y todo, identificamos, por ejemplo, roles súper fuertes como el de Domingo. Domingo, él es un líder histórico de las comunidades Shuar, del centro Shuar de Bomboiza. Y él, pues, frente a la situación que pasó con Freddy Taish, en aquel momento se había organizado una comisión de justicia para investigar esta situación. Sin embargo, ya hubo un punto en el que también se estima las actividades propias de las comunidades, ¿no? Sin embargo, la lucha continúa. Existe todo una fortaleza por parte de los dirigentes, de las dirigentas, y frente a esta situación en donde, a pesar de que exista casos tan fuertes como la muerte de Freddy Taish, pues la resistencia por parte de la gente, el hecho de pararse frente a las maquinarias, de cerrar las vías, de hacer actividades de hecho constantemente, pues también son actividades que frente a este también coadyuvar y también, ¿qué se puede decir? De alguna manera también blindar, porque muchos de los mineros también están en esta constante ayuda por parte de los militares, de la policía, y mientras que las comunidades están solas. Las comunidades luchan ellas mismas bajo las dirigencias, ¿no? Entonces, sí, hablando con los familiares de Freddy Taish, nos dicen la lucha continúa. Y así fue en el anterior plantón que nosotros estuvimos frente a la unidad multicompetente de Gualaquiza. Pudieron acompañarnos en el anterior por el tema del COVID, que gestionar todo esto, pero entendemos que el caso de Freddy Taish no está en el olvido. De acuerdo, muchísimas gracias a Luisa Vidasís. Estaremos atentos y atentas de estos dos procesos simultáneos, si bien lo entiendo. Este proceso, el primero de reactivación del proceso contra Donny, testigo clave de la muerte de Freddy Taish,
que se da justo a raíz de los informes de derechos humanos en Ecuador, de la Alianza de Derechos Humanos y de otras organizaciones, entre ellas el INRED, y también de saber qué va a pasar con las investigaciones en el caso específico de Freddy Taish y el pedido de reparación y no repetición, porque acá tú lo nombrabas. ¿Cuáles son los protocolos que se están implementando necesarios para que esto no vuelva a suceder, estos casos no vuelvan a suceder? Va a estar en permanente conflicto la implementación de una política extractiva. De hecho, lo conversaremos más adelante sobre los pedidos de amnistía que se dan en la Asamblea Nacional en la entrevista a partir de las 8:40 de la mañana. Te agradecemos, Luisa, por estar aquí en Wambra Radio.